Cuando llegué a casa había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que a mí se me llamaba gorda traicionera y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Quiero decir, ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor, ¿no? Y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí. Yo también estoy traumatizada por eso. De hecho, yo nunca hablo en público de eso. A mí me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví, y yo nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho absolutamente nada contra esa persona lo sabe además. Yo no he vuelto a hablar de ella, nunca he hablado de ella, pero es verdad que yo a la firma de libros empecé a ir con miedo. Y cuando se acercaban chavales pensaba que venían a insultarme, porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba. Que ejercía una violencia impresionante y yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No? No sé, todavía no sé por qué. Es decir, no entiendo muy bien, ¿no? No sé, el objetivo, ¿no? No entiendo que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying, ¿no? Hagan también bullying. No ha hecho falta ni una sola palabra para que ardiera la red. Un solo gesto. Un solo mensaje. Un dardo envenenado y directo que ha dejado a medio plató temblando. Rocío Flores ha hablado. Y lo ha hecho sin filtros, sin miedo y sin piedad. Un mensaje que es dinamita pura contra aquellas que un día la señalaron sin pestañear desde sus sillones de superioridad moral. Y lo más fuerte es que no se trata de una indirecta cualquiera. Aquí hay nombres, hay caras y hay heridas abiertas. Y entre esas heridas, dos protagonistas que ahora están en el ojo del huracán, Carlota Corredera y Terelu Campos. Porque lo de hoy, queridos oyentes, no es solo un cruce de declaraciones. Es una batalla sin cuartel. Una venganza pública. Un ajuste de cuentas con las cámaras encendidas. Y es que cuando Rocío Flores, tras meses de silencio, lanza un mensaje en sus redes donde afirma que el tiempo pone a cada uno en su lugar y que uno a uno han escupido hacia arriba y les ha caído encima, no está tirando piedras al aire. Está apuntando con precisión. Y los primeros nombres que han saltado en todas las tertulias han sido los de Carlota y Terelu. Carlota Corredera reaparece en televisión, y lo hace como solo ella sabe, con dramatismo, con victimismo, y con un discurso que, esta vez, ha provocado más carcajadas que empatía. Porque cuando Carlota dice, con voz temblorosa, que un vídeo en el que me llamaban gorda y traicionera me cambió la vida, muchos han alzado la ceja. Pero no por la denuncia del acoso, que por supuesto es condenable, sino porque quien lo dice es la misma persona que construyó un imperio de televisión linchando a otros, señalando a personas como Antonio David, Olvido Hormigos, Mónica Pont y un largo etcétera, como si fueran muñecos de feria. Y claro, la gente ahora se pregunta, ¿y tú, Carlota? ¿Con qué cara vienes ahora a hacerte la víctima? ¿Dónde estaba esa empatía cuando tú y los tuyos convertisteis las tardes de Telecinco en una trituradora pública? ¿Dónde estaba tu dolor cuando colaboradoras, madres, padres e hijos eran destrozados por tu editorial de cada programa? Porque sí, Carlotiña, que te insulten es horrible. Pero tú misma abriste la veda del insulto televisivo durante años. Y ahora que el dedo te señala a ti, resulta que te tiembla la voz. Pero ojo, que el guión no acaba ahí. Porque mientras Carlota Corredera hace el ridículo en Prime Time contando cómo le daba miedo firmar libros porque temía insultos de gente joven, Rocío Flores lanza su misil y deja claro que no ha olvidado. Que no perdona. Y que cada uno de esos nombres que escupieron contra ella y su familia están, según sus palabras, recogiendo ahora lo que sembraron. Y si esto ya es fuerte, esperad a lo de Terelu Campos. Porque mientras Carlota lloriquea en pantalla, Terelu se queda pálida con lo que se viene encima. Si hasta ahora hablábamos de testigos protegidos, hoy hablamos de alguien que da la cara sin filtros y sin miedo. Sergio Alís, excompañero directo de Terelu, ha dicho públicamente todo lo que muchos ya sospechaban. Y lo ha dicho mirando a cámara, con nombres y apellidos, sin disfrazarse de anónimo. Terelu es rara, egoísta y clasista. Así, sin anestesia. Y no lo dice cualquiera, lo dice alguien que ha trabajado con ella codo con codo, que ha compartido pasillos, camerinos y directos. Y lo peor es que no se queda en la crítica de pasillo. Va más allá. Relata con detalles la forma en la que Terelu exigía retoques de maquillaje a mitad de grabación, cómo hacía que un asistente le girase el yogur antes de comérselo, y cómo durante los descansos de publicidad tenía a otra persona sosteniéndole el cenicero. Y sí, lo dice sin tapujos, no era su asistente, era su esclava. La imagen que muchos tenían de la Terelu cercana, trabajadora y profesional se derrumba como un castillo de naipes. Porque cuando alguien que ha estado ahí dentro cuenta que todo era fachada, que nada era espontáneo, que cada gesto estaba calculado hasta el brillo de un mechón de pelo, la cosa cambia.
Y lo más duro de todo es que este relato no viene de un tertuliano cualquiera, sino de alguien que conoció también a María Teresa Campos, y que ahora rompe el silencio con un "yo ya estoy cansado del cuento". Y si creéis que esto se queda aquí, esperad, porque lo de Terelu en Supervivientes es la guinda del pastel. Según Sergio Alís, Terelu no fue a sobrevivir, fue a un centro de descanso con cámaras. Lo de las porras, el colacao y los privilegios es una tomadura de pelo a los espectadores que si se creen que allí se pasa hambre. El show, según Alís, es una pantomima. Un engaño de diva. Pero claro, cuando la audiencia descubre esto, cuando el público que ha seguido su trayectoria ve que la reina de las Campos no es más que una actriz de su propia farsa, las reacciones no se hacen esperar. Las redes arden, los comentarios se llenan de críticas, y la credibilidad de Terelu empieza a desmoronarse. Porque una cosa es la televisión, y otra muy distinta es el desprecio hacia los que te rodean, hacia quienes te han ayudado a llegar donde estás. Y justo en medio de esta tormenta, Rocío Flores manda su mensaje. Como si lo hubiera escrito después de ver todo este teatrillo. Un mensaje que, aunque no menciona nombres, señala directamente. Porque el tiempo, como ella dice, pone a cada uno en su sitio. Y parece que a Carlota y Terelu, el sitio que les ha tocado hoy es incómodo, oscuro, y muy alejado de los focos de admiración a los que estaban acostumbradas. Y justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo con Carlota Corredera, aparece el famoso mensaje de Rocío Flores que enciende la mecha y deja a medio plató con la boca abierta. Un mensaje simple, sí, pero con veneno, con historia y con un destinatario más que evidente. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Escupieron hacia arriba y les ha caído encima. Todo por dinero. Fin. Señoras y señores, ¿hace falta traducirlo? Porque si esto no va dirigido directamente a Carlota, entonces que venga Rocío Jurado y lo desmienta en espíritu. Esta frase no es casualidad, es una sentencia, es una advertencia a los que se han pasado años manipulando la narrativa desde platós de televisión con una superioridad moral que hoy, sencillamente, se desmorona. ¿Y cuál fue la reacción de Carlota? Pues ni más ni menos que montarse su propia historia de víctima, en una especie de confesionario sentimental donde nos cuenta que un vídeo en redes la destrozó emocionalmente. Que la llamaron gorda. Que eso le cambió la vida. Que desde entonces no fue la misma. ¡Anda ya! La mujer que se sentaba en el sillón del Deluxe con gesto de inquisidora medieval, juzgando sin piedad a medio país y arrojando titulares venenosos con el apoyo de su amigo del alma Kiko Hernández, ¿ahora se presenta como víctima de bullying digital? Y no solo eso. Lo peor no es lo que dice, lo peor es el tono condescendiente, ese dramatismo de teatrillo barato con el que intenta colar su relato entre lágrimas forzadas y pausas milimétricamente calculadas. Porque, atención, Carlota dice que nunca ha hablado del tema públicamente, pero justo ahora, casualidad o no, decide contarlo en plena ola de críticas. ¿Marketing emocional, Carlota? ¿Victimismo de manual? Y aquí es donde entra Rocío Flores, con esa frase lapidaria que no solo apunta a Carlota, sino que arrastra a toda la troupe del activismo televisado. Porque lo de Carlota no es un caso aislado, no, es el reflejo de un sistema podrido donde los que se llenaban la boca hablando de justicia social, de feminismo, de dignidad y respeto, eran los primeros en ejercer la violencia más sucia, la mediática, la que destruye reputaciones con una sonrisa en la cara y un micro en la mano. ¿Acaso no fue Carlota una de las grandes impulsoras de esa narrativa donde todos los que no pensaban como ella eran automáticamente enemigos del progreso? ¿No fue ella quien, en nombre de una supuesta lucha por los derechos, machacó con saña personajes como Antonio David, Rocío Flores, Olga Moreno y hasta periodistas críticos que simplemente ponían en duda su discurso? Cuando Carlota asegura que sus redes sociales estaban llenas de odio juvenil, que la insultaban y que eso la traumatizó, nos preguntamos, ¿cómo cree que se sintieron todas esas personas a las que ella misma expuso públicamente? ¿Cómo cree que vivieron ellos esa misma violencia que ahora denuncia? ¿Acaso pensó en el impacto emocional de aquellos a quienes acusó sin pruebas en horario de máxima audiencia? Y justo cuando ya el público empieza a resoplar de indignación, llega la otra bomba del día, Terelu Campos. Porque si Carlota Corredera representa el altavoz mediático de la hipocresía, Terelu es el símbolo del clasismo institucionalizado en la televisión. Y ya no lo decimos nosotros, lo dice alto y claro un compañero suyo, Sergio Alís, que por fin ha decidido dar la cara. Este hombre, que trabajó codo con Terelu, no se corta un pelo, la llama rara, clasista y egoísta. Pero no lo dice como cotilleo, lo argumenta, lo detalla, lo pone sobre la mesa con nombre y apellidos. Habla del famoso incidente del yogur, sí, el famoso yogur que Terelu no podía remover sola, y confirma que efectivamente había una persona encargada de hacerlo por ella. También habla del cenicero, del perfeccionismo enfermizo, del trato a los subordinados, de esa obsesión casi patológica por el control estético en pantalla, por la imagen, por el cómo se me ve. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que este testimonio desmonta punto por punto el relato que Terelu y su entorno han intentado vender durante años, el de una profesional impecable, una señora de la tele, una dama del medio.
Pues bien, resulta que bajo esa fachada se esconde una persona obsesionada con el estatus, que exigía tratos de diva, que no admitía ni un brillo en la frente y que convertía a sus asistentes en esclavas del ego. Y esto no es nuevo. Llevamos semanas escuchando filtraciones de testigos protegidos, pero esta es la primera vez que alguien da la cara y lo hace sin ambajes, sin miedo, sin filtros. Sergio Alís ha dicho lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a soltar, que Terelú es una figura tóxica en los entornos laborales. Y lo dice quien ha estado allí, quien ha vivido el backstage, quien ha visto con sus propios ojos cómo se cocinaba el poder, la prepotencia y el desprecio por los que estaban por debajo. Así que no, esto no es una anécdota, esto no es un cotilleo más. Es un retrato crudo, demoledor, de lo que ocurre cuando se mezcla el poder, la televisión y el narcisismo. Carlota llorando por ser víctima del sistema que ella misma alimentó, y Terelú quedando retratada por compañeros que ya no están dispuestos a callar. Pero, ¿sabéis qué es lo más grave de todo esto? Que mientras estas figuras se escudan en el victimismo o en la profesionalidad para justificar sus excesos, siguen ocupando espacios públicos, siguen teniendo pantalla, siguen marcando la agenda desde sus sillones acolchados. Y eso, queridos amigos, eso sí que debería hacernos reflexionar. Porque si Rocío Flores ha soltado esa frase tan directa, si Sergio Alís ha decidido hablar después de tanto tiempo, si las redes sociales están echando humo, si los espectadores están hartos, entonces estamos, posiblemente, ante el principio del fin de una era. La bomba que Sergio Alís ha soltado sobre Terelú Campos no solo ha dejado helados a los platós, sino que ha puesto a media industria en alerta. Porque cuando alguien que ha trabajado tan de cerca con ella dice, con toda la tranquilidad del mundo, que Terelú es clasista, rara, egoísta y diva, lo que está haciendo no es simplemente criticar, está abriendo una grieta en ese escudo de cristal que durante años la protegió. Y lo peor para Terelú es que esta vez no puede esconderse detrás del apellido Campos ni del legado de su madre. Aquí ya no sirve jugar la carta de soy la hija de María Teresa. Aquí hablamos de actitudes, de hechos, de formas de tratar a los demás. Y ojo con esto, Sergio no solo confirmó lo del yogur, sino que lo relató con una normalidad que asusta. Como quien cuenta que el sol sale por el este. Le giraban el yogur, le sujetaban el cenicero, se recolocaba el pelo antes de cada plano, hacía parar grabaciones por un brillo. ¿Estamos ante una presentadora o ante una emperatriz del siglo XVIII? Porque lo que describe no es una simple exigencia profesional, es puro narcisismo disfrazado de perfeccionismo. Pero hay más. Cuando Sergio explica que Terelú tenía literalmente a una persona para que le sujetara el cenicero durante la publicidad, estamos hablando de una figura pública que no solo no pisaba el suelo, sino que hacía que se lo limpiaran antes de que ella lo tocara. ¿Y qué pasa con esa gente que la justificaba? Que ahora se están quedando sin argumentos. Porque el clasismo ya no se puede maquillar. Porque cuando te comportas como una reina caprichosa y tratas a tus trabajadores como si fueran súbditos, lo que hay que hacer no es aplaudirte, es ponerte delante de un espejo. Y ahora sí que podemos hablar de consecuencias. Porque este testimonio llega justo cuando Terelú intenta lavar su imagen, cuando quiere volver a televisión de forma estable, cuando pretende subirse de nuevo al tren del éxito con su hija Alejandra Rubio como escudo mediático. Pero, ¿cómo lo va a hacer ahora? ¿Quién va a querer trabajar con alguien de quien se dice, en abierto, que trata así a su equipo? ¿Qué cadena va a querer a una presentadora que no puede ni removerse un yogur sin ayuda? Y mientras Terelú intenta esconderse tras un muro de silencio, Carlota Corredera decide tirar de su viejo truco, llorar en pantalla. Porque ahora resulta que la mujer que usaba la tele como tribunal público está dolida porque en redes alguien le dijo traicionera. Pero si tú misma, Carlota, te ganaste ese título a pulso. Si tú misma fuiste la que apuntó con el dedo a media España y diste por culpables a personas sin juicio ni pruebas. Y es aquí cuando el discurso empieza a hacer aguas. Porque cuando Carlota se lamenta de haber tenido miedo en sus firmas de libros, uno no puede evitar pensar en todas esas personas que ella expuso en televisión, que fueron señaladas como maltratadores, acosadores o malas madres sin posibilidad de defenderse. ¿Cómo se atreve ahora a jugar la carta de la víctima? El problema, Carlota, no es que seas sensible. El problema es que solo te duele cuando te salpica a ti. Porque cuando tú señalabas a Antonio David como si fuese un criminal, cuando apuntabas a Olga Moreno o a Rocío Flores como si fuesen enemigas del feminismo, no te temblaba la voz. No te preocupaba si a ellos los insultaban en redes. No te importaba si salían con miedo a la calle. Y lo peor de todo es que ahora, mientras intenta dar pena, sigue sin asumir ni una sola responsabilidad. Ni un gesto de autocrítica. Ni una palabra de perdón. Todo es a mí me hicieron, a mí me insultaron, yo lo pasé mal. Pero ¿y tú, Carlota? ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú durante años desde tu trono televisivo? ¿Qué cadena de dolor abriste tú cuando hiciste del corazón un tribunal, del feminismo una cruzada personal y de tus enemigos, espectáculo? Y aquí entra el mensaje de Rocío Flores como un cuchillo afilado. Todo por dinero. Fin. Esa frase es la que resume todo este circo. Porque al final, tanto Carlota como Terelú han vivido del show, del escándalo, de la lágrima fácil. Y cuando el foco se ha girado hacia ellas,
Cuando el público ha empezado a ver la otra cara de la moneda, entonces han corrido a refugiarse en el victimismo. Pero ya no cuela. Ya no estamos en la época del monólogo único. Las redes han despertado. El público ha empezado a cuestionar, a dudar, a buscar las caras B de las historias que nos vendían como absolutas. Y el resultado es este: una Carlota llorando por un vídeo viral, y una Terelu con la imagen derrumbada por un excompañero que, sin miedo, la describe como una diva déspota. ¿Y sabéis lo que esto implica a nivel mediático? Que estamos asistiendo al fin de una era. A la caída de los tótems. A la descomposición del relato único que tanto daño ha hecho a la credibilidad del medio. Porque si algo queda claro después de ver todo esto es que ni Carlota es la mártir que dice ser, ni Terelu la profesional impecable que intenta aparentar. Son personajes construidos sobre privilegios, sobre soberbia, sobre una televisión que ya no existe. Si pensábamos que el testimonio de Sergio Alís había dejado el terreno temblando, lo que vas a escuchar ahora es directamente la demolición de los cimientos. Porque cuando se enciende una mecha como esta en televisión, lo que viene después no es una simple polémica, es una guerra abierta. Y en esa guerra, Carlota Corredera y Terelu Campos ya no tienen escudos. Solo tienen una cosa: pasado. Y ese pasado, ahora, les está explotando en la cara. Empecemos por Carlota, porque el nivel de cinismo que está manejando en sus últimas intervenciones roza lo enfermizo. Que una mujer que ha convertido la televisión en un campo de batalla ideológico ahora venga a contarnos que ella también fue víctima del bullying, es una broma de mal gusto. Porque, recordemos, Carlota fue la que, en horario de máxima audiencia, sin pruebas judiciales ni defensa posible, sentenció a Antonio David Flores como maltratador en su programa. Y no una vez. Decenas de veces. Ella y solo ella se arrogó el derecho de juzgar, de condenar, de linchar públicamente desde su butaca de superioridad moral. Y ahora, con lágrimas en los ojos, dice que sufrió acoso en redes por un vídeo viral donde la llamaban gorda traicionera. ¿Pero qué esperaba? ¿Impunidad eterna? ¿Que su cruzada no tuviera consecuencias? ¿Que podía jugar a ser jueza en televisión sin pagar ningún precio? No. El público ha despertado. La audiencia ha abierto los ojos. Y lo que antes era una figura mediática aplaudida por sectores concretos del feminismo militante, ahora se ha convertido en una caricatura de sí misma. Una persona incapaz de asumir errores, incapaz de pedir perdón, y que solo busca redención llorando en platós. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Porque el caso de Terelu Campos es aún más escandaloso. No hablamos ya de una simple actitud de diva o de gestos clasistas aislados. Hablamos de un patrón de comportamiento, de una estructura de poder que se mantuvo durante años en los pasillos de las televisiones que pisaba. Hablamos de cómo se construyó una imagen de profesionalidad intachable mientras se pisoteaba, en privado, a compañeros y subordinados. Y no lo decimos nosotros. Lo dice, con pelos y señales, Sergio Alís. Un testigo que sí da la cara, que ha estado ahí dentro, que ha compartido redacción, reuniones, rodajes y camerinos. Y lo que cuenta es directamente escandaloso. Terelu tenía a una persona para que le girara el yogur, para que le sujetara el cenicero, para que le dijera si el brillo de la mejilla izquierda era distinto al de la derecha. ¿Pero esto qué es? ¿Televisión o la corte de Versalles? Y mientras tanto, la narrativa oficial era otra. La Terelu sufrida, la Terelu profesional, la Terelu luchadora. La que cargaba con el legado de su madre. La que se emocionaba con cada recuerdo de María Teresa Campos. Pero detrás de esas lágrimas, había otra cara. La del elitismo. La del yo soy más que tú. La del tócame aquí, tócame allí, como si el plató fuera su spa privado. Y, por si fuera poco, cuando se empieza a hablar de esto, ¿qué hace Terelu? Silencio. Mutismo absoluto. ¿Dónde está esa espontaneidad que tanto pregonaba? ¿Dónde está esa naturalidad que decía tener? ¿Dónde están las respuestas? Pero atención, porque aquí viene lo más fuerte. Y no nos tiembla la voz al decirlo. Desde que han salido a la luz estos testimonios, han empezado a circular rumores muy serios sobre cómo Terelu Campos habría utilizado su poder mediático para protegerse de escándalos aún mayores. ¿Qué cuáles? Pues según algunas voces del sector, hay más de un colaborador que estaría dispuesto a hablar de cómo funcionaba su entorno en los años dorados de Día a Día y con Té de Tarde. Gente que fue vetada, castigada o humillada por no comulgar con su forma de trabajar. Y lo más peligroso, algunos aseguran que varios comportamientos clasistas de Terelu habrían sido encubiertos por la dirección de ciertos programas para no ensuciar el apellido Campos. ¿Y qué pasa ahora? Que todo se tambalea. Porque ya no hay una María Teresa Campos que sostenga el relato. Ya no hay una Telecinco que funcione como fortaleza para protegerla. Ya no hay una productora que ponga alfombra roja. Ahora hay solo una cosa, la verdad. Y esa verdad empieza a salir a bocajarro. Porque cuando el miedo desaparece, los testigos comienzan a hablar. Y eso es lo que está ocurriendo. Porque si Sergio Alís se ha atrevido, otros podrían seguir su ejemplo.
Y ojo, porque aquí entra otro elemento clave, el silencio ensordecedor de Alejandra Rubio. La hija de Terelu, que ha hecho de su imagen una marca propia, que ha intentado desligarse de los escándalos familiares, ahora se encuentra en una encrucijada. ¿Defenderá públicamente a su madre? ¿O preferirá guardar distancia para no verse arrastrada? Porque si algo está claro es que su carrera también está en juego. Y ya sabemos cómo funciona este mundo. El apellido te puede dar visibilidad, pero también puede arrastrarte al abismo si no lo gestionas bien. Y mientras todo esto ocurre, el público reacciona. En redes, los comentarios se multiplican. Algunos defienden a Carlota y Terelu, argumentando que todos tenemos derecho a equivocarnos. Otros, sin embargo, cargan con dureza. Ahora que prueben de su propia medicina, dicen. Durante años jugaron a ser juezas y verdugos. Ahora les toca sentarse en el banquillo de la opinión pública. Y es que esta es la gran lección que está dejando todo este escándalo. No puedes construir tu fama sobre el dolor ajeno y luego llorar cuando te toca a ti. No puedes señalar con el dedo a otros y luego pedir compasión cuando te señalan. Porque la televisión ha cambiado. Porque la audiencia ha cambiado. Y porque el tiempo en el que 4 personajes dictaban lo que estaba bien o mal ha terminado. Ahora, cada gesto se graba. Cada palabra se guarda. Cada abuso de poder se denuncia. Y cada diva caída se convierte en noticia. Carlota y Terelu lo saben. Y por eso tiemblan. Y ahora sí, llegamos al tramo final de este escándalo nacional que ha puesto patas arriba todos los platós, tertulias y redes sociales. Porque lo que parecía simplemente un rifirrafe televisivo se ha convertido en un terremoto de consecuencias imprevisibles. Y atención, porque en el epicentro de todo este maremoto hay una figura que hasta ahora se había mantenido en la sombra, callada, observando. Pero ya no. Rocío Flores ha hablado. Y lo ha hecho con una contundencia que no deja lugar a dudas. Está harta. Su mensaje, que muchos han querido ignorar o restar importancia, se ha convertido en la prueba definitiva de que algo se está gestando en las entrañas de la telebasura. El tiempo pone a cada uno en su lugar, ha dicho, y con esa frase ha dejado caer una bomba nuclear que ha salpicado de lleno a Carlota Corredera, a Terelu Campos y a todo ese círculo cerrado que durante años ha controlado los hilos del cotilleo con mano de hierro. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que Rocío Flores rompa su silencio justo en este momento? Pues por una sencilla razón, está harta de la hipocresía. Harta de ver cómo quienes un día la trituraron públicamente ahora van de víctimas. Harta de ver cómo Carlota Corredera se presenta como mártir emocional mientras calla sobre las vidas que trituró desde su atril de justiciera televisiva. Porque, no nos engañemos, Carlota ha sido verdugo antes que víctima, y el público no olvida. ¿Acaso cree que por llorar en una entrevista va a borrar el linchamiento diario que dirigió en Sálvame? ¿Acaso cree que la gente no recuerda cómo trató a Antonio David, a Olga Moreno, a Rocío Flores, a cualquiera que no encajara en su relato? Y no solo ella. Terelu Campos, que se escandaliza cuando alguien cuestiona sus privilegios, pero no dice ni mu cuando una compañera revela que tenía una persona dedicada a girarle el yogur o a sostenerle el cenicero. ¿Eso qué es? ¿Una diva de los 90 o una jefa de sección en una redacción del siglo XXI? Porque lo que hemos escuchado de Sergio Alís no es una opinión, es un testimonio demoledor. Una confesión en primera persona de alguien que compartió plató, que estuvo ahí, que vio con sus propios ojos cómo se comportaba Terelu y cómo trataba al equipo técnico como si fueran su servicio personal. Que no se nos olvide, no es un testigo protegido. Es un testigo con nombre y apellido. Y mientras todo esto arde en los pasillos de Televisión Española, hay algo aún más grave, el uso del dinero público. Porque no olvidemos que tanto Carlota como Terelu están en nómina en una cadena que pagamos todos. Con nuestros impuestos. Con el dinero de los españoles. Y muchos se preguntan, ¿de verdad no hay nadie mejor que ellas? ¿De verdad no hay profesionales más respetuosos, más humildes, menos arrogantes? ¿Es esto lo que merecemos en la televisión pública? Pero esperad, que aún hay más. Porque el mensaje de Rocío Flores tiene muchas lecturas. Algunos lo ven como un simple desahogo. Otros, como una advertencia. Pero los más atentos lo han entendido como una declaración de guerra. Porque cuando ella dice que uno a uno escupían hacia arriba y les ha caído encima, está dejando claro que va a por todas. Que no va a callar más. Que se acabó el silencio. Y claro, eso ha puesto muy nerviosa a más de una. Carlota ha reaccionado con victimismo. Terelu, con silencio absoluto. ¿Por qué? Porque saben que se les acaba el chollo. Porque han vivido durante años en una burbuja de privilegios, de autobombo, de intocabilidad. Pero esa burbuja se ha pinchado. La audiencia ya no traga. Las redes ya no perdonan. Y Rocío Flores ha dicho basta. Y lo más grave es que mientras todo esto sucede, Televisión Española sigue apostando por este tipo de personajes como si fueran la salvación de la audiencia. ¿De verdad alguien cree que Terelu o Carlota tienen algo nuevo que ofrecer? Algo auténtico, algo fresco, algo que no esté manchado por el clasismo, la hipocresía y la prepotencia.
Porque no nos engañemos, lo que Terelu ha hecho en Supervivientes, según el testimonio de sus propios compañeros, ha sido una pantomima. Ni hambre, ni pruebas, ni convivencia. Todo estaba edulcorado, adaptado, preparado para que ella no sufriera como el resto. Y aún así, se quejaba. Se quejaba del agua, del sol, de las condiciones. Y al volver, como si nada. Ni una disculpa, ni un agradecimiento, ni un mínimo gesto de humildad. Y mientras ella se pasea por los pasillos de RTVE como si fuese la reina madre, a la gente que realmente trabaja, que se le ocurra, que tiene talento, se la deja fuera. Porque no son de la familia. Porque no tienen apellido Campos. Porque no forman parte de ese grupo cerrado donde todo se queda en casa y las críticas se esconden bajo la alfombra. Pero ¿sabéis qué? Se acabó. Rocío Flores lo ha dicho alto y claro. Y con ese mensaje ha marcado un antes y un después. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay posibilidad de esconderse. El público ha despertado. Y ahora exige respuestas. Exige saber por qué Carlota se permite dar lecciones de moral cuando ha sido una de las principales responsables de linchamientos televisivos. Exige saber por qué Terelu sigue ocupando sillones dorados en la tele pública mientras se acumulan testimonios que la describen como una diva caprichosa y clasista. Exige saber por qué RTVE sigue apostando por este modelo agotado, caduco, anclado en el pasado. Y lo más importante, el público exige que se escuche a los que han sido silenciados. A las Rocíos, a los Antounious, a los Sergios. A todos aquellos que durante años han tenido que aguantar desprecios, burlas, desprestigio, mientras otros se ponían la medalla de la televisión con valores. Pues bien, aquí están los valores. A la vista de todos. En forma de testimonios, de vídeos, de reacciones. Y lo que nos queda por ver. Porque si algo ha quedado claro en esta historia, es que la verdad siempre sale a la luz. Puede tardar, puede ser incómoda, puede remover conciencias, pero sale. Y cuando sale, arrasa. Como está arrasando ahora este vídeo. Como está arrasando el mensaje de Rocío Flores. Como está arrasando la verdad detrás del telón de purpurina en el que llevan años escondidas Carlota y Terelu. Así que ya sabéis, el espectáculo acaba de empezar. Cuando llegué a casa había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que a mí se me llamaba gorda traicionera y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Quiero decir, ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor, ¿no? Y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí. Yo también estoy traumatizada por eso. De hecho, yo nunca hablo en público de eso. A mí me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví, y yo nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho absolutamente nada contra esa persona lo sabe además. Yo no he vuelto a hablar de ella, nunca he hablado de ella, pero es verdad que yo a la firma de libros empecé a ir con miedo. Y cuando se acercaban chavales pensaba que venían a insultarme, porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba. Que ejercía una violencia impresionante y yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No? No sé, todavía no sé por qué. Es decir, no entiendo muy bien, ¿no? No sé, el objetivo, ¿no? No entiendo que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying, ¿no? Hagan también bullying.